Muchas personas piensan que la ética es un curso meramente teórico y que no tiene ningún sentido. Piensan que, pues, no tiene realmente importancia y que por último ya todos sabemos todo lo que hay que saber respecto a la ética. Todos sabemos que no ser honestos, no ser corruptos, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hemos aprendido de toda esta crisis con motivo del coronavirus es la importancia que tiene la ética. Fíjense ustedes cómo hace algunas semanas, cuando yo comentaba este ejemplo, un artículo hablaba de Italia. El problema después se dio en España. Y ahorita, probablemente en esta semana, se dé aquí en el Perú. Supongamos que solamente hubieran 539 respiradores artificiales y de pronto llega el paciente número 540. ¿A quién se lo dan? Una primera respuesta sería el más joven, podría ser, o de repente al que necesite más el aparato, el que esté más grave. Entonces, ya son dos criterios distintos. ¿Qué es lo importante? La edad, la gravedad. Y si de repente hay dos pacientes que se pelean por una cama y uno de ellos es más joven y es el que tiene más probabilidades de sobrevivir, porque el otro es una persona de 75 años que tiene otro problema de salud, la respuesta tentadora sería: se lo damos a más joven. Pero si yo les dijera que ese joven se contagió por salir a hacer footing en el parque, haciendo caso omiso de todas las recomendaciones, ¿lo merecería? ¿Qué pasa si, así como en Inglaterra el primer ministro contrajo la enfermedad, nos pasara lo mismo con Vizcarra? ¿A quién habría que darle ese aparato? A Martín Vizcarra por ser presidente del Perú, a la persona que más lo necesita, a un niño, ¿a quién? Y si la persona que más necesita ese aparato, los otros también lo necesitan, pero hay una que necesita un poco más que el resto, fuera de repente un venezolano, debería tener prioridad respecto a cualquier peruano. Y si además de venezolano fuera un secuestrador, ¿quién tiene mejor derecho a recibir esta ayuda? El derecho no da respuestas. Para ello, tenemos que recurrir a la ética, y que aparece para tratar de orientarnos en la oscuridad de estos momentos tan difíciles, con un poquito, con un rayo de luz que de repente nos puede iluminar, darnos por lo menos alguna pauta. Ahora bien, una pregunta importante que hay que hacer una entrada es: ¿qué cosa es la ética? Que no es fácil definirla. Claro, ética y moral se suelen tratar como sinónimos y así lo vamos a tratar en este curso, aunque técnicamente se pueden distinguir. La ética es la disciplina que estudia la moral, y la moral tiene que ver con el comportamiento de las personas mediante una sociedad orientados a determinados fines específicos, o bienes o valores. Una definición muy bonita de la ética nos dice que la ética es pensar en el otro. Y claro, pensar en el otro es que si en estos momentos hay gente que no tiene que comer, pues hay que ayudarlos. Si de repente una anciana no puede salir a comprar en la farmacia y es mi vecina, ir a comprar por ella. Si de repente tengo yo ganas de ir a correr, bueno, si pienso en lo demás, veré que no es lo correcto ir a correr. Tengo que quedarme en casa. La ética es pensar en el otro. Empero, el concepto puede volverse muy complejo de definir en determinadas circunstancias. Fíjense, volvamos al ejemplo anterior. Si existe solamente un aparato para respiración artificial y llegan en el mismo momento al hospital el presidente Martín Vizcarra,
Paolo Guerrero, un niño de 10 años, un millonario que ha ofrecido donar $10 millones si le salvan la vida, y esos 10 millones van a servir para comprar una serie de cosas para el hospital que necesita. O de repente llega una madre que tiene 5 hijos y es madre soltera. ¿A quién salvamos? Ahí sí, fíjense, si la ética es pensar en el otro, la pregunta es cuál de esos otros voy a salvar. Hay la historia real en Italia de un padre que se enfermó del coronavirus. Entonces, los vecinos de la parroquia hicieron una colecta y le compraron un respirador al padrecito. Pero resulta que el padre recibe este aparato y dice, no me lo den a mí, dénselo al joven que está ahí al lado. Y el padre sacrifica su vida por la otra persona. Ahí está la ética, pensar en el otro. Pero en el ejemplo que les digo, ahí no basta la definición. Y entonces vemos que la ética tiene que ver con el poder elegir y realizar ciertos valores. Pero antes de detenernos en eso, quiero comentarles que hace unos días me llegó una encuesta de un hospital y una universidad italiana que están haciendo un estudio. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Ustedes saben que hay muchas personas que hacen trasplantes de órganos, ¿no? Corazón, hígado, riñón, etc. El asunto es que esas personas necesitan de las salas de cuidados intensivos. Y en Italia hay una crisis sanitaria y esas salas son escasas. Entonces la consulta era, o es porque sigue el estudio en marcha, ¿deberían dejarse de hacer trasplante de órganos para que las UCI se dediquen solamente a personas con el COVID-19? ¿O no? Pregunta complicada. Y es un problema ético. Aquí en el Perú, la ex ministra Pilar Massetti dijo hace unos días con gran satisfacción, hemos conseguido que 30 respiradores artificiales que iban a ir al Instituto del Cáncer, pues los hemos sacado del almacén para que se usen para los pacientes con coronavirus. Y lo dijo como una buena noticia. Y claro, de alguna forma lo es. Sin embargo, se aplica aquí aquello de desvestir un santo para vestir otro. Entonces, ¿cómo elegir? La ética tiene que ver con buscar el bien. La pregunta es, ¿cómo alcanzar el bien? ¿Cómo lograr el bien? Y la respuesta no es fácil. Por eso la ética requiere de mucha reflexión. No se trata de dar una opinión hacia la ligera nomás, sino de pensar las cosas y pensarlas racionalmente. La ética se vincula mucho con la razón, y eso ya lo explicaba Kant muy bien. Pero aquí encontramos que la ética se relaciona con otro concepto básico, la libertad. ¿Qué es la libertad? La posibilidad de elegir. En estos momentos, cuando grabo este video son las 6 de la tarde, en estos momentos yo no puedo salir a la calle. Me gustaría tomar un café, pero ni hay cafés ni puedo salir porque hay toque de queda. Entonces hay una restricción de la libertad. La libertad significa poder elegir. Yo quisiera poder elegir irme a la calle, irme a tomar un café, irme a comer a algún lugar, ir a ver a un familiar, un amigo. Pero no puedo elegir. No puedo elegir. Aunque hay algunas cosas que sí puedo seguir eligiendo. En un estado de emergencia se restringen las libertades, pero igual tengo ciertas libertades. Yo tengo libertad de pensamiento, de creencia. Tengo libertad también para irme a comprar los artículos de primera necesidad que requiera, puedo comprarlos. Puedo hacer varias cosas. O sea, libertad tampoco que no la tengamos, la tenemos. Más restringida sí, pero la tenemos. Puedo escribir algo en Facebook, puedo dar una foto en Instagram. Entonces, nuestra capacidad de elegir está restringida.
Pero a lo que voy es a que la libertad significa posibilidad de elegir. Y la ética también tiene que ver con elegir. Elegir entre distintas opciones. Porque claro, si de repente una persona me amenaza con un arma y me dice tira esta computadora al piso y la tiro, no es una decisión ética, simplemente no tenía otra cosa que hacer, estaba esa arma sobre mí. En cambio, la ética tiene que ver con tomar decisiones en libertad. Y la ética se pregunta qué tanto esas decisiones se ajustaron a determinados valores. El hombre es el ser que decide. Y entonces la vida es un constante decidir. Pero elegimos entre distintas cosas. Podemos elegir, por ejemplo, si tomamos una Coca-Cola o una Inca-Cola. Pero eso obviamente no es una decisión ética. Las decisiones éticas tienen que ver con la realización de valores. Por tanto, si yo tengo que decidir sobre a qué persona le doy un órgano, en el caso de un trasplante, es una decisión ética. Y la libertad, decíamos, significa posibilidad de elegir. Entonces encontramos cómo los dos conceptos se encuentran. Para que una decisión pueda ser calificable éticamente, el ser humano tiene que tener libertad. Y la libertad no sea un vacío, sea un contexto axiológico, un contexto de valores. Entonces, vamos a revisar en este curso de la relación entre la ética y la libertad. Pero también algo importante a analizar es que existen problemas que se dan hoy en día que tienen una necesidad de ser vistos en forma interdisciplinaria por tratarse cuestiones fundamentales para la vida de una persona. Y entonces tendremos que hablar acerca de la bioética, que es una disciplina nueva y muy importante, y que tiene que ver con la protección de la vida y de la dignidad del ser humano, y sobre la cual hay distintas teorías y valores que tenemos que ir conociendo en este curso que nos pueden servir de guía en determinadas circunstancias. Una cuestión a tener presente es que a veces existen formas de manipulación que se dan a través del lenguaje. Una persona a través del lenguaje puede orientar la conducta de las personas, puede llevar a que las personas digan ciertas cosas o piensen ciertas cosas, orientadas, conducidas por otras sin que se den cuenta. Si, por ejemplo, Estados Unidos tira una bomba en un país y casualmente mueren algunos civiles y no militares, se habla de daños colaterales, para no decir víctimas inocentes. En vez de decir, por ejemplo, el término ancianos, se utiliza el término adulto mayor. En algunos casos son eufemismos, en otros casos estamos ante ejemplos de manipulación. Y por eso es que tenemos que estudiar esto detenidamente en el curso para saber distinguir una de otra figura. La manipulación del lenguaje puede darse también en un contexto como el nuestro. Se fijan ustedes, cuando se habla de la crisis sanitaria, se alude a veces a ciertos términos que a veces son casuales y a veces no, que buscan de alguna manera determinar nuestra conducta. Por ejemplo,
Se dice que estamos en una guerra contra el coronavirus, lo que en verdad no es cierto. Esto no es una guerra, es una situación sanitaria delicada, pero no hay dos bandos que están peleando. Sin embargo, recurrimos al término para poder generar de repente ciertos sentimientos y hablamos del virus como el enemigo, aun cuando el virus no sea un ser humano. Hablamos también de que cada uno tiene que luchar desde su trinchera. Entonces, el uso de términos bélicos puede tener a veces un afán motivador, como a veces también, según las circunstancias, puede tener un afán manipulador. Así que es importante que nos detengamos en analizar la relación entre la ética y el lenguaje. Pero también algo que no podemos dejar de mencionar es que pensamos que somos seres racionales. El hombre, el ser humano, se define como un ser racional. Sin embargo, lo somos siempre. Miren, la neurociencia es una disciplina de reciente aparición, un poco más joven que la bioética, que también es bastante novedosa, que estudia nuestro cerebro. Y se ha podido descubrir, en primer lugar, que no somos seres tan racionales como pensamos, que no somos seres tan libres como creemos. Y esto puede ser muy importante para conocer mejor cómo somos, como también para saber qué tan responsables podemos ser de nuestras decisiones. Entonces, hablaremos de la neurociencia y del nuevo derecho, porque hoy en día sabemos más de cómo funciona nuestro cerebro. Y eso es fundamental para, por un lado, conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, conocer a ti mismo, pero también para conocer a los demás. Mas aquí vamos a detenernos en este curso también a pensar y qué relevancia tiene la ética en la formación del abogado. Es decir, cómo es la formación de nuestros abogados y la trascendencia que tiene la ética en ello. Porque fíjense, volviendo al problema que planteaba hace un rato, en el caso del dilema de los médicos respecto a quién le dan la atención en cuidados intensivos, a quién le dan ese respirador artificial, parece un problema médico, pero en verdad no es un problema médico, es un problema ético. No es una cuestión meramente técnica de medicina, es una cuestión ética, pero también es una cuestión jurídica. Porque les pregunto, ¿a quién consulta el hospital antes de empezar a actuar en este tema? ¿A quién debería consultar? A los abogados. Son los abogados los que deben orientar a los médicos o a quienes dirigen la clínica para que ellos hablen con sus médicos. Y adicionalmente, si los médicos dejaran de lado un paciente para salvar a otro y los familiares del difunto cuestionaran la actitud del médico, ¿quién finalmente va a resolver esto? ¿Un médico? ¿Un periodista? No, efectivamente un juez. Un juez. Y habrá un tribunal de los abogados. O sea, finalmente es un tema que nos toca resolver a nosotros. Por eso es tan importante que no solo sepamos de leyes, es importante saber de ética, conocer la bioética, saber algo de neurociencia, porque en nuestra profesión nos enfrentamos muchas veces a problemas tan complejos que si no tenemos una visión lo suficientemente holística, no vamos a poder cumplir con el motivo principal por el cual ustedes y yo estamos aquí, que es alcanzar la justicia.
solo una vez que hayamos revisado estos tópicos que se mencionan de manera general, vamos a entrar a ver ya otros temas, como ese análisis en concreto del código de ética. Pero la idea de este curso no es solamente que usted conozca un código. La idea de esta asignatura es que ustedes aprendan a pensar éticamente. Darse cuenta que la ética no es algo teórico, abstracto, sino que tiene una gran utilidad práctica. Y conocer también cómo existen distintas teorías acerca de la ética, para poder discutir mejor en torno a ellas, para poder conocer mejor cómo piensan las personas. Porque de repente nuestra diferencia de opinión no es porque yo sea moral y el otro sea inmoral, sino porque tenemos distintas perspectivas de la ética. Debiendo advertir aquí que ello no significa que hayan tantas éticas como personas existen. El reto que tenemos es llegar a la verdad, saber cuál es esa ética que debemos seguir, si es la de tal persona, tal otra, y hacerlo con humildad, porque solamente así avanza la ciencia y solamente así llegamos a la verdad, para que, aunque no lleguemos a la verdad absoluta, podamos acercarnos lo más posible a la verdad. Bienvenidos al curso.